El todo espiritual, parte 7. Esta es una clase avanzada. Si no has visto la parte 1, te recomiendo que la veas. Nos quedamos en que los soles, los hijos de Dios, empezaron a experimentar y se dieron cuenta de las divisiones de 7, ¿no? Uno de los experimentos más sobresalientes fue los diferentes planos de densidad. ¿Por qué? Porque en cada plano podían experimentar, digamos, ciertas cosas, ¿no? Supongamos que se dieron cuenta de que en este plano el tiempo se dilataba. Digamos que si aquí era un instante, ese instante abajo se hacía un poquito más grande y abajo más. Y por ejemplo, lo que aquí fuera un instante, aquí podrían ser, no sé, 1000 años. Como que se hacía como más cámara lenta, más denso. Como, digamos que mientras más denso, más abajo bajaban en la densidad, pues esto es como más, supongamos, gelatinoso, ¿no? Yo lo imagino así, como que aquí arriba es como aire o gas o bien ligerito, y vas bajando y se va haciendo como más líquido, más coagulado, más como gelatina, ¿no? Supongamos que aquí abajo es como más gelatinoso. O coagulado, no sé cómo, no creo si lleva H. Bueno, coagulado, ¿no? Eso quiere decir que si aquí y empezaron a crear también cuerpos, diferentes cuerpos en cada uno, diferentes formas de expresarse, diferentes elementos, digamos. Para cada plano hicieron diferentes realidades o creaciones en cada plano. Pero lo peculiar es que cada plano pues tenía sus escalas, ¿no? Por ejemplo, los colores que se inventaron aquí eran muy digamos, muy transparentes, y los colores de aquí pues eran muy nítidos, ¿no? Nítidos, no, se me mueve la hoja. Pero bueno, entonces los sonidos de acá eran muy sutiles y los sonidos de aquí pues eran muy fuertes, muy nítidos. Entonces, mientras más bajaban de densidad, todo era muy nítido. Entonces, si tú creabas un cuerpo aquí, pues los cuerpos eran muy sutiles como fantasmas. Pero mientras más bajabas, ¿qué pasaba? Más gelatinoso, más coagulado y eran más sólidos. Entonces, mientras más bajaban mientras más experimentaban en planos más densos, se dieron cuenta que cada vez se hacía más sólido y más rígido y más gelatinoso y coagulada la realidad. Y el tiempo le pasaba lo mismo, un instante se convertía en 1000 años, etc. Aunque aquí se percibía como un instante. Entonces, esta dilatación tiene que ver con los planos de densidad. Esto es muy importante que se entienda. Se va dilatando el tiempo como una especie de triángulo, como una pirámide, mientras más coagulado y más bajaban en los planos de densidades. Se dieron cuenta que el plano más denso, el séptimo, era el más sólido, el más coagulado. Acuérdate que los números de los planos, no te tienes que clavar con que este es el primero, ¿sí? Por ejemplo, el Cábala te pinta el número 1 arriba como el primer plano. Pero, por ejemplo, hay otros libros que te pueden pintar el primer plano abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en algunos libros este sería el séptimo cielo o el séptimo plano, o en algunos esto sería el plano séptimo. No importa el orden. Acuérdate que lo importante es su función. El plano de arriba es su función y la función. Y no te claves tanto con las etiquetas y todo eso. Por eso muchas veces cuando estás estudiando te confundes, porque un libro te dice una cosa, otro libro te dice otra, y uno como humano mental siempre quiere a fuerza, es que este libro decía que el séptimo era arriba, pero este libro dice que abajo, o este libro dice esto. Entonces siempre te estás haciendo bolas porque quieres etiquetas. Acuérdate que mientras más conciencia tienes, se te olvidan las etiquetas. Esto ya no necesitas etiquetas, es función. ¿Cómo funciona? La lógica. Tienes que entender la lógica, no las etiquetas, no las palabras, olvídate de eso. Es las funciones y la lógica. Bueno, esto es importante que se entienda, porque de aquí se parten muchas cosas en el aprendizaje espiritual.